Entonces estábamos entrando en el tema de reparación. Estábamos viendo que existen reparaciones favorables, desfavorables, ¿sí? Existe la reparación por regeneración, la reparación por fibroplastía, la reparación por metaplasia. Y vamos a ver ahorita que hay factores que determinan que un tejido se pueda o no poder reparar. Y va a depender de eso qué tipo de reparación se va a llevar a cabo en cada uno de los tejidos. Y uno de todos los factores son importantes y se conjugan para poder llevar a cabo la resolución de la necrosis. Entonces, la capacidad de mitosis que tenga cada tejido, ¿sí? Profe, Muy ¿son bien. factores determinantes para la reparación del tejido? Así es. Ok. Entonces, la capacidad de mitosis que tenga cada célula que se encuentre en ese tejido, pues es algo muy importante para que ese tejido pueda repararse, ¿sí? También habíamos visto que la magnitud del daño, si es un daño pequeño en un tejido, pues la reparación va a ser mucho más sencilla, va a ser más fácil. En cambio, si es un daño muy grande en un tejido u órgano, pues va a ser un poco más difícil que se lleve a cabo una buena reparación, ¿sí? Si lo habíamos visto en los epitelios, por ejemplo, nosotros tenemos un epitelio y ese epitelio generalmente descansa como en un cimiento que es la membrana basal, ¿sí? Esta membrana basal, ¿sí?, le permite al epitelio sujetarse. Y entonces nosotros tenemos un epitelio que se está sujetando de esa membrana basal y que lo ocupa como un cimiento. Ahora, ¿qué pasa si en alguna enfermedad, ¿sí?, esa membrana basal ya no existe? Se forma una fibrosis. Entonces se pierde esa capacidad para poder tener nuevamente ese epitelio normal, aunque las células pueden llegar a tener buena mitosis, pero si la magnitud del daño alcanza la membrana basal, se vuelve una cicatriz y arriba de esa cicatriz ya no se pueden poner células funcionales, ¿no? A pesar de que ese epitelio, o digamos que los epitelios son, fácilmente entran a la mitosis. Y esto entonces, ¿sí?, va a rellenarse de una cicatriz, ¿sí?, de fibroplastía. Profe, y por ejemplo, También, cuando pasa ¿sí?, eso, que se forma la fibrosis y una fibroplastía con la cicatriz, por ejemplo, si se corta, por ejemplo, hay un corte de nuevo en esa área, ¿ya no va a haber una cicatrización o qué va a pasar ahí? Porque ya no tiene, afecta mucho. ¿cómo? No entendí. O Por sea, ejemplo, esa parte, suponiendo, no sé qué, esa imagen, bueno, ese ejemplo que dio, ajá, por ejemplo, que está en la muñeca, en el brazo, y se hizo que esa hay fibrosis, una ajá, cicatriz, ajá, y sí, se dice que se cura se forma una cicatriz que es la fibroplastía. ajá, la Pero, fibroplastía. por ejemplo, si en otro caso hay un accidente y vuelve a haber una cortada ahí, un corte, ahí quién va a ayudar a la curación, a la cicatrización, o qué pasa ahí, se afecta el tejido. Todos los tejidos, aunque sean fibrosos, sí, deben de tener una nutrición, Ah, ok. ¿sí? O sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo aquí abajo una nutrición más profunda, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Qué pasa si ese tejido se vuelve a dañar? Pues igual lo va a Va a ayudar a volver pues va a recuperarse. volver a sangrar. Y nada más lo que va a ocurrir aquí es que se va a hacer una cicatriz más grande.
Ok. ¿Sí? Si se siguen dañando células que están alrededor. No, ok, ¿Sí? gracias. Ujú. Profe, Sí. y por ejemplo, cuando están haciendo alguna cirugía y que ya van a suturar, porque cuando van a suturar normalmente lo que hacen es como un poquito raspar las paredes para que sangre, porque he escuchado que es como para que cicatrice otra vez, pero ¿de qué forma? Por ejemplo, en una cirugía, si tú cortas un tejido así, ¿sí? Supongamos que este tejido es a veces se le dice, en una cirugía se supone que es una incisión, ¿sí? Limpia, aséptica, ¿sí? Supongamos que aquí es un epitelio, ¿sí? Y no tendría por qué haber ningún problema si estos dos tejidos tú los cortaste aquí y se quieren volver a unir, ¿no? Es el epitelio y esa es la membrana basal. Ahora, ¿por qué a veces quieren que esta parte, ¿sí? Que tú cortaste, quieren que sangre? Así como dice su compañero. ¿Qué pasa si yo aquí tengo ya una formación de una fibrosis, ¿sí? Y este pequeño espacio que está aquí no se cierra. ¿Qué tengo que hacer? Estimular aquí, y por eso es que raspan un poco. Esa es va a tratar de hacer una cicatrización de segunda intención. Si yo hago que exista, ¿sí? Un flujo sanguíneo hacia esa zona, ¿sí? Acuérdense, la sangre genera un hematoma en esa zona, ¿sí? Un hematoma. Y un hematoma no nada más tiene glóbulos rojos, sino que tiene glóbulos blancos. Glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿sí? Los glóbulos blancos me van a ayudar a quitar todos los dendritos celulares que hay aquí y van a limpiar la zona. Y aparte el hematoma es adherente, ¿no? ¿Y qué pasa si yo pongo un hematoma aquí? Voy a hacer que estos dos tejidos se encuentren unidos, ¿no? Por el hematoma. Posiblemente ya no vaya a hacer una reparación por regeneración, pero sí voy a estimular que se forme una cicatriz y que se pueda cerrar esa herida. Eso no va a suceder o no se pretende que suceda en cirugías que es la primera vez que cortaron esa zona. Se supone que está limpia y que el poder de adhesión de ese tejido es muy rápido, ¿sí? Pero esto sucede en zonas donde los tejidos pueden estar contaminados, hay una infección, puede haber una cicatrización de segunda intención que hicieron la incisión, se contaminó, no cerró la herida y tenemos que volver a raspar. Eso se llama desbridar, ¿sí? El hecho de que tú raspes y provoques nuevamente una irrigación y que se forme un hematoma es desbridar. Se utiliza mucho en algunas lesiones, por ejemplo, las quemaduras, ¿no? Y ahí tú estás estimulando que exista un poco más de irrigación. Pero no en todas las cirugías se hace. Generalmente en una cirugía no se hace, ¿no? Porque todo está bien limpio, supongamos que está todo limpio, está todo bien todavía. Sí, no sé si me expliqué o quedó todavía alguna duda. Todo claro, profe. Gracias. Bueno, sí.
Después, otro de los factores que tenemos que tomar mucho en cuenta es la disponibilidad de células progenitoras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la sangre es un tejido, ¿sí? Y esa sangre tiene células progenitoras durante la vida del individuo que se encuentran en la médula ósea. Y entonces, si se destruyen eritrocitos o se destruyen glóbulos blancos o plaquetas, sabemos que estas células progenitoras pueden hacer que exista disponibilidad de esas células porque tenemos a las progenitoras, ¿no? Que nos van a hacer que se empiecen a producir un número considerable de células. Nos ayudan a que exista células de ese tipo, ¿no? Y que no se pierdan tan fácil. ¿Sí? Entonces, cuando disminuye el número celular y hay disponibilidad de células progenitoras, nos van a brindar un excedente de células para poder solventar las que se murieron. ¿En qué otro tejido tenemos células progenitoras? ¿No han oído hablar de que a muchos individuos el cordón umbilical lo ponen en nitrógeno? Lo colectan y lo meten a nitrógeno porque ahí existen células progenitoras que se pueden diferenciar en cualquier tipo de célula del propio individuo. Otro lugar ¿Funcionan donde igual que las de la célula, las de la médula ósea, profe? se le conoce células progenitoras o células madre, ¿sí? Okay. También las vamos a tener en las gónadas. ¿Sí? La que le dan, por ejemplo, más en el caso de los machos, que donde hay células progenitoras de los espermatozoides durante casi toda la vida del individuo, ¿no? En cambio, en las hembras, ¿sí? Estas células progenitoras se pierden, entonces ellas nacen con un número de óvulos, ¿sí? Que se van a desarrollar, de folículos que se van a desarrollar en óvulos durante su vida, ¿no? Pero ellas ya nacen con esa cantidad de folículos que se van a desarrollar. En cambio, los machos, ¿sí? Tienen unas que se llaman espermatogonias, que son células progenitoras de espermatozoides y que van a estar durante toda la vida del individuo. Entonces, no todos los tejidos van a tener, o la mayoría de los tejidos no tiene disponibilidad de células progenitoras, no células madre. Bueno, habíamos comentado de las membranas basales. La membrana basal, la integridad de la membrana basal es muy importante para que exista una buena reparación de los epitelios, ¿no? O regeneración. Y va a depender ya habíamos dicho que esta membrana basal, que está hecha de colágeno, ¿sí? Va a depender del tipo de tejido al que estemos, en el que estemos, más bien el tipo de órgano en el que se encuentra este tejido, para saber qué tan dañino puede llegar a ser esta pérdida o ausencia de la membrana basal, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchas heridas en la membrana basal de la piel. Si no son muy extensas, se forma una cicatriz,
¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un epitelio en la córnea. ¿Qué pasa si se le daña su membrana basal y se le forma una cicatriz a la córnea? Se opaca la córnea y ya no es translúcida para poder observar. También tenemos una membrana basal en las túbulos renales, ¿no? En la nefrona. Entonces, si esa membrana basal se daña, ¿sí? Ya no hay epitelio en esos túbulos renales y no pueden ejercer su acción, ¿no? En el glomérulo, la filtración, y en los túbulos renales, la reabsorción y la secreción. ¿Sí? Entonces no pueden ejercer su función si se daña la membrana basal. Entonces va a depender del tipo de órgano, ¿no? Para que qué tan todo problemas puede llevarle al individuo el que se dañe la membrana basal. También la producción y regulación de mediadores químicos. Ya dijimos que los mediadores químicos, ¿sí?, nos ayudan al proceso inflamatorio. Ahora, muchos de ellos exacerban el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, por eso es que debe de existir una producción, porque sin ellos no se llevaría a cabo el proceso inflamatorio, pero también los tenemos que regular, porque si no se regulan, se exacerba el proceso inflamatorio y se siguen muriendo células que posiblemente estén sanas. ¿Sí? Entonces, tiene que regular el proceso inflamatorio. Y una cosa importante, ¿sí?, es la disponibilidad de factores del crecimiento. Los factores de crecimiento son pequeñas moléculas, proteínas, que van a estimular principalmente la mitosis, ¿no? La falta de ellos, ¿sí?, interrumpe la mitosis y entonces no se pueden llegar a duplicar esas células. Entonces los factores de crecimiento son mitogénicos, ¿no? A eso les conoce, tienen un efecto mitogénico. Van a ayudar a la mitosis. Y tenemos que también están reguladas por una hormona que se llama la hormona de crecimiento. Entonces, uno de los factores muy importantes para poder llevar a cabo la reparación de los tejidos o que interviene en la reparación de los tejidos es la capacidad que tenga una célula, ¿sí?, de cumplir su ciclo celular. Y el ciclo celular se define como el inicio de una mitosis, ¿sí?, desde el inicio de una mitosis hasta el comienzo de otra. Ese es todo el ciclo celular. Y entonces tenemos varias fases ahí en el ciclo celular. La primera fase se le conoce como fase G0. ¿Sí? La fase G0. Y en la fase G0, ¿sí?, la célula no está queriendo entrar a la mitosis, ¿sí?, al ciclo celular. Y entonces en la fase G0 la célula es funcional, ¿no? Está ejerciendo su función específica como célula. Función. ¿Sí? Ahora, ¿qué le pasa a una célula que entra al ciclo celular? Deja de ejercer su función específica celular, ¿sí?, para poder entrar al ciclo celular.
Entonces, en la etapa G0 se dice que es una etapa de descanso del ciclo celular, pero la célula nunca descansa, está ejerciendo su función. ¿Sí? Ahora, para esa célula salir de esa etapa G0, necesita estímulos. ¿Sí? Necesita estimularse. ¿Qué tipo de estímulos puede llegar a tener una célula? Las células ya habíamos comentado que están estrechamente relacionadas entre ellas y normalmente se están comunicando entre ellas, ¿no? Todo el tiempo se están comunicando. Entonces, la ausencia, por ejemplo, si tenemos así un grupo celular, entonces la ausencia de alguna de estas células, ¿sí?, es captada por las células vecinas. Por ejemplo, si perdemos una célula aquí, es captada por las células vecinas. Y esta ausencia de una célula vecina, ¿sí?, en algunos tipos de tejidos, ya lo vamos a ver cuáles son los más propensos a hacer esto, es una señal para que esa célula, ¿sí?, entre al ciclo celular. ¿Sí? Entonces el contacto entre las células es importante porque al no tener contacto con otra célula o que se haya perdido otra célula, eso es una señal para que esa célula se pueda llegar a dividir. Pasa mucho en los epitelios. Y otra cosa que podemos, o una sustancia que nos va a ayudar mucho para que esa célula salga de esa etapa G0, son los factores de crecimiento. La presencia de los factores de crecimiento, como ya habíamos comentado, va a hacer que esa célula, si tiene la capacidad de entrar al ciclo celular, salga del ciclo celular y entre a la etapa G1, ¿no? Y todos los factores de crecimiento son mitogénicos, ¿no? Estimulan para que se lleve a cabo todo el ciclo celular y concluya con la mitosis. Después tenemos a la etapa G1, ya que se estimuló esa célula para que entre al ciclo celular, entra, la G significa génesis, ¿no? Y génesis es producción. ¿Sí? Entonces entra a la etapa G1 por esos estímulos que tiene, ¿sí? Y ahí en la etapa G1 la célula va a duplicar su tamaño y aumenta el número de los organelos, ¿sí?, y de sus moléculas. Entonces la célula empieza a crecer. Y ya entró a la etapa G1. Posteriormente viene la etapa S. Y aquí en la etapa S, ¿sí?, que se le conoce como síntesis, como la S significa síntesis, esto quiere decir que su DNA se va a duplicar, ¿sí? Se va a duplicar su DNA y todo lo que está asociado a esta duplicación del DNA.
Posteriormente va a entrar a la etapa G2. Y en la etapa G2 se empiezan a producir, es otra etapa de génesis. ¿Qué se produce ahí? Todos los elementos para que se lleve a cabo la división celular y que se divida tanto el núcleo como o sea, se van a ir hacia los lados, ¿sí? Por uno que se llama uso mitótico. Entonces aquí es donde se van a generar, ¿sí? Como es una etapa de génesis, se va a empezar a generar el uso mitótico. Hay un reordenamiento, ¿sí? De lo que es el citoesqueleto celular. Y también hay una duplicación de los que conocemos como centriolos. Y los cromosomas se dividen, ¿no? Y empiezan a condensarse. Esa es la etapa G2. Y posteriormente viene la mitosis. Y la mitosis también tiene fases, ¿no? Las fases de la mitosis. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Sí? Y una vez que se lleva a cabo la mitosis, concluye con la citocinesis, que es la división total de la célula para obtener dos células, ¿sí? Hijas o iguales a la célula progenitora. ¿Sí? Una vez que se lleva a cabo la mitosis, se da la citocinesis. Y ahí termina ese ciclo celular. Y puede iniciar otro ciclo celular, ¿no? O puede irse esa célula a ejercer su función específica que tiene como célula. Bueno, a grandes rasgos esto es el ciclo celular, ¿sí? Ahora, dependiendo la capacidad que tenga cada célula para entrar al ciclo celular y completarlo, ¿sí? Se clasifican las células. Y entonces si una célula tiene una capacidad muy importante o muy rápida para poder entrar con cualquier pequeño estímulo, puede entrar al ciclo celular, se le conoce como una célula lábil. Y entonces estas células lábiles pueden entrar fácilmente al ciclo celular, ¿sí? Y pueden dividirse rápidamente y pueden reparar reparar sus tejidos por regeneración muy fácil, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí?, existan otros elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que todos los que se encuentran aquí, la mayoría, son epitelios. La epidermis, que es lo de la parte de la piel, mucosa gastrointestinal, mucosa genitourinaria, y aquí también se encuentra la médula ósea, ¿no? Que tiene a las células progenitoras de las células sanguíneas. ¿Sí? Todos los demás son epitelios. Y entonces tienen una excelente capacidad de regeneración. Después tenemos otras células que necesitan una estimulación pues, un poco más prolongada y que cuando llega a haber daño, sí les cuesta un poco más de trabajo poderse llegar a dividir, ¿no? ¿Sí? Tiene una capacidad moderada de regeneración y esas células las conocemos como células estables. Y aquí tenemos un epitelio. ¿Sí? El epitelio, dos tipos de epitelio, el epitelio renal y el epitelio respiratorio. ¿Sí? También tenemos lo que son las glándulas, ¿no?
Por ejemplo, el páncreas exócrino. Una con excelente o moderada capacidad de regeneración son los hepatocitos, el endotelio vascular, que es otro epitelio, ¿sí? Y todo lo que es el tejido conectivo, conjuntivo, ¿sí? También puede llegar a tener células estables y tiene una regeneración razonable. Y tenemos otro tipo de células que muy difícilmente van a entrar al ciclo celular, ¿sí? Porque tienen una capacidad, ya se ha visto que en algunas ocasiones, ¿sí? Han podido entrar estas células al ciclo celular, ya en algunos trabajos lo han puesto ahí, pero es muy difícil que se puedan llegar a reparar, ¿no? Estos tejidos. Y entonces los tejidos que están con células permanentes, pues es el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces daños en estos tejidos considerables pueden llevar a la no regeneración de esos tejidos, ¿sí? Que es lo que generalmente sucede. Y hay casos excepcionales en donde sí existe una regeneración. Entonces, los nervios y los músculos pertenecen a las células permanentes. Ahora, otra pequeña parte del ciclo celular, o cómo se regula más bien el ciclo celular, se regula a través de unas proteínas que se llaman cininas dependientes de ciclinas. Entonces, las cininas dependientes de ciclinas se tienen que producir para saber que esa célula está capacitada para llegar a la mitosis. Y entonces tenemos que se tienen que acoplar, ¿sí? Entonces las cininas dependientes de ciclinas, las cininas se le conocen como proteínas CDK. Que es una proteína quinasa, ¿ok? O cinina. Ahora, todas estas proteínas para que se produzcan en la célula, se requieren energía y se requiere que esté funcionando muy bien la célula. Ahora, si la célula no puede llevar a cabo este tipo de función, ¿sí? De producir las cininas dependientes de ciclinas, se detiene el ciclo celular. Entonces son como reguladores del ciclo celular. Si no se producen es porque a lo mejor la célula no tiene la suficiente energía para llevar a cabo el ciclo celular. Perdón, profe, entonces, ¿quién es el que produce las cininas? ¿La misma célula? La célula, ¿sí? Es como si fuera, por ejemplo, si vamos a hacer que esta célula se divida, primero necesitamos saber que está bien la célula, ¿no? Que está bien por ejemplo, su síntesis de proteínas, que está bien coordinada, que puede producir proteínas endógenas, ¿sí? Que son las cininas y las ciclinas, y que éstas se pueden acoplar bien, que no tienen ningún problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta célula tiene daños en su DNA? ¿Qué le va a pasar a estas proteínas? A las cininas, por ejemplo. Pueden ser diferentes, ¿no? Imagínense que esta tenga aquí un pequeño pico así. Esta de aquí ya no se va a poder acoplar. Y tiene ese pequeño pico o es diferente porque tiene problemas en su DNA. Y entonces, si esto no se lleva a cabo, este acoplamiento no se lleva a cabo,
se interrumpe el ciclo celular. ¿Sí? Entonces, estos eventos, ¿sí?, sirven para que la propia célula sepa que todo el funcionamiento metabólico que tiene se encuentra bien. ¿Sí? Entonces, se produce la CDK, la proteína quinasa CDK. ¿Sí? Y se producen las ciclinas. Y el acoplamiento de estas dos, ¿sí?, vean, cuando ya se va a terminar la fase G1, el acoplamiento de estas dos proteínas, ¿sí?, las cininas con las ciclinas, hace que termine la fase G1. ¿Sí? Ese acoplamiento es la señal para decir, la célula está funcionando bien, vamos a continuar con el ciclo celular. ¿Sí? Y termina la etapa G1, ¿sí?, con el acoplamiento. Acá, por ejemplo, fue la producción de las cininas y las ciclinas, ¿sí? La producción de las cininas y las ciclinas hizo que se llevara la primera fase, la fase G1, ¿no? La primera parte de la fase G1. Y el acoplamiento de esta cinina con las ciclinas hace que termine la fase G1. ¿Sí? Y que continúe con la fase S. Pero vean qué sucede aquí. Se desacopla más o menos cuando ya la fase S, en donde es la división del DNA, ¿sí?, ya va avanzado, ¿sí? Lo que tiene que hacer la célula es degradar a las ciclinas, ¿sí?, y desacoplar las cininas con las ciclinas. Y esa es la señal para que continúe la fase S, ¿no? La degradación de las ciclinas, ¿sí?, y que se encuentre la CDK libre. Y esta CDK libre, ¿sí?, es la señal para que la célula entre a la fase G2. Y se tiene que formar, a través de la síntesis de proteínas de la propia célula, otra ciclina, pero esta ciclina va a ser una ciclina mitótica. Cuando se forma la ciclina mitótica, es más o menos a la mitad de la fase G2, ¿sí?, es la señal para que continúe con esa fase G2 la célula. Y se lleva a cabo el acoplamiento de la proteína quinasa o de la cinina con la ciclina mitótica. Y se forma el factor promotor de la mitosis. Y este es la señal para que esa célula pueda entrar a la mitosis. ¿Sí? Y ya que entra a la mitosis, se tiene que degradar la ciclina mitótica para que se continúe la mitosis. Y termine la mitosis. Entonces, esos son los factores que van a regular el ciclo celular y que son producidos por la propia célula, ¿no? Y todos esos eventos entonces son ciclinas dependientes de cininas y son reguladores del ciclo celular.
Ahora, cualquier cambio que ocurra dentro de la síntesis de proteínas de una célula y que no existan, por ejemplo, las ciclinas mitóticas, se para el ciclo celular. Que no existan, por ejemplo, una estructura bien de las cininas y no se acoplen a las ciclinas, se para el ciclo celular. ¿Sí? Entonces, este proceso es un regulador del ciclo celular. ¿Sí? Y son un acoplamiento y un desacoplamiento y una destrucción o degradación de proteínas que tiene que realizar la célula. Ahora, todo esto está regulado por señales o comunicación celular. Por ejemplo, nosotros ya vimos que dentro de la célula hay unos que se conocen como protoncogenes, ¿no? Entonces, los mediadores químicos que tiene, que se producen en la célula, que nosotros llamamos factores de crecimiento celular, van a estimular a los protoncogenes. Y estos protoncogenes van a hacer que la célula entre al ciclo celular. ¿Sí? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando estos protoncogenes, ¿sí?, se activaban por diferentes causas y seguían activados por mucho tiempo en una célula? La célula entra al ciclo celular descontrolada, ¿no? Un descontrol, y estos protoncogenes automáticamente se convertían en oncogenes. ¿Sí? Y esto, cuando ocurre ese proceso de cambio de estos protoncogenes y empiezan a producirse o a tener un efecto descontrolado, tenemos enfermedades como las neoplasias malignas, ¿no? O las neoplasias. Entonces, los factores de crecimiento son mitogénicos y activan a los protoncogenes. Y los protoncogenes, a su vez, ¿sí?, hacen que esa célula entre al ciclo celular, ¿no? Al ciclo celular, para producir nuevas células, ¿no? Que la célula se divida y que tengamos dos células hijas iguales. Entonces, para esto necesitamos nosotros señales. Y entonces una célula pues se tiene que comunicar con las demás células, ¿no? Es un conjunto de comunicación entre todas las células para llevar a cabo estas acciones. Y tenemos diferentes tipos de señales. Unas que son autócrinas, ¿sí? Autócrinas, parácrinas, endocrinas, intercelulares. Y entonces, si hablamos de la señal endocrina, estos mediadores químicos los conocemos como hormonas. Y las hormonas viajan de un punto de producción a través del torrente sanguíneo hacia un lugar lejano, ¿sí?, hacia la célula blanco, célula objetivo, muy alejada del lugar de origen de lo que son las hormonas, ¿no?
Y ese tipo de comunicación pues la conocemos como comunicación endocrina. Después tenemos a la comunicación parácrina, que es la comunicación que tiene una célula de una célula con otra célula vecina, en la cual ésta produce los mediadores químicos y la otra célula tiene receptores específicos para esos mediadores químicos. Es una comunicación parácrina. Después tenemos una comunicación autócrina, en la cual la célula produce estos mediadores químicos y la propia célula tiene receptores para estos mediadores químicos. A ver, de lo que hemos visto, ¿dónde hemos visto esta señal autócrina? Las cininas, dependientes de ciclinas. No, pero eso ocurre dentro de la célula. Aquí el mediador químico sale de la célula y se adhiere a un receptor celular. ¿Se acuerdan cuando la plaqueta secretaba el tromboxano A y tenía un receptor para tromboxano A, la misma plaqueta, en donde se agregaba otra plaqueta? ¿Sí? Esa es una señal autócrina. Un ejemplo de una señal parácrina. ¿Algún ejemplo de una señal endocrina? ¿No? Bueno. Hemos estado hablando de factores que se producen dentro de lo que es el proceso inflamatorio, ¿sí? Se produce una gran cantidad de mediadores químicos que conocemos como factores de crecimiento celular, ¿sí? Y va a depender de estos, el tipo de tejido para que lleve a cabo la producción de estos factores de crecimiento. Y tenemos, a la fecha se han visto una gran cantidad de factores de crecimiento y que siempre están involucrados en los procesos de necrosis celular, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en las mucosas, en la piel, el pulmón y la córnea, se produce el factor de crecimiento epidermal, el factor de crecimiento transformante alfa y beta. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, cuando se quiere producir una mayor cantidad de vasos sanguíneos o que quiere irrigarse más una zona, que lo conocemos como angiogénesis, ¿sí? Y que también se puede llevar a cabo en los vasos linfáticos, se producen factores de crecimiento que se llama factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de la permeabilidad vascular
o angiopoyetinas, ¿sí? Que estimulan el crecimiento de los vasos sanguíneos. También tenemos otros factores, por ejemplo, el factor plaquetario del crecimiento, ¿sí? Que se produce en las plaquetas, que provoca la proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos son un componente muy especial de todo lo que es el proceso de reparación. Después, estos fibroblastos, aparte de que hay una proliferación, de que pueden viajar hacia el lugar de la lesión, también empiezan a entrar a la mitosis, ¿sí? Y se genera gran cantidad de fibroblastos. Ahorita vamos a ver para qué. También proliferan los monocitos, células del músculo liso, ¿sí? Y son quimiotácticos para leucocitos. Esas son todas las actividades del factor plaquetario de crecimiento. Y una que va a hacer que se estimule la proliferación de fibroblastos es el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿sí? Y entonces va a haber una proliferación celular de fibroblastos durante la reparación, ¿sí? Va a favorecer la angiogénesis, migración de esos fibroblastos hacia la zona lesionada y de macrófagos para que exista esa... Acuérdense que siempre que hay un proceso inflamatorio, tiene que haber quien limpie la zona y una vez que la zona se encuentra ya limpia, empieza a haber esa proliferación de células que van a reparar los tejidos, ¿sí? Otras que también tenemos, que son las endotelinas, que son polipéptidos y tienen o son promotores del crecimiento celular y de reparación de los tejidos. Por ejemplo, hay un factor de crecimiento que se ha estudiado mucho en los roedores, que se produce en el sistema nervioso central a partir de lo que son los estrógenos. A una mayor cantidad de estrógenos hay una mayor cantidad de factor de crecimiento. Se llama factor de crecimiento parecido a la insulina. Y ese factor de crecimiento, cuando hay una gran cantidad de estrógenos, existen mayores cantidades en el sistema nervioso central. Y se ha visto que cuando hay un trauma cráneoencefálico, ¿sí?, la predisposición a que exista un daño severo tiene mucho que ver con la presencia de factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Sí? Y entonces, cuando existe ese factor de crecimiento, se ve que el daño al sistema nervioso está mucho mejor regulado. ¿Sí? Y puede llegarse a ese daño a tener unas consecuencias no tan fatales como en otros casos en donde hay poca cantidad de este factor de crecimiento en el sistema nervioso. Y entonces han visto que, por ejemplo, entonces los traumatismos craneoencefálicos en los hombres, ¿sí?, a veces son más dañinos que en las mujeres, a pesar de que sea la misma, más o menos el mismo daño craneoencefálico. A veces, por no tener esta cantidad de estrógenos como las mujeres, el daño en el sistema nervioso es un poco más severo, ¿sí? Y esto es por la presencia del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Ahora, ¿cuándo se producen los factores de crecimiento? Durante toda la vida se están produciendo, ¿sí? Y las fallas en estos factores de crecimiento, pues hace que empiece a limitarse esa mitosis. Y eso va a empezar a ocurrir conforme vaya avanzando la edad, ¿sí?
Ahora, para que exista una buena reparación, ¿sí?, de las células, nosotros ya sabemos que las células, ¿sí?, están inmersas también. Hay tres espacios, ¿no? El espacio vascular, el espacio intersticial y el espacio celular. Entonces, en ese espacio intersticial, ¿sí?, nosotros ocupamos que existan las bases o cimientos para que los tejidos puedan llegar a funcionar, ¿no? Y entonces estas matrices celulares son importantes para todos los tejidos u órganos, ¿no? Necesitamos una matriz celular, extracelular, para que tengamos el cimiento de las células, ¿sí? Ahora, estas matrices extracelulares también tienen células, algunas células. Y uno de los componentes principales de las matrices extracelulares es el colágeno o los colágenos, ¿sí? Y cada tejido u órgano, hasta la fecha se han encontrado más de 20 tipos diferentes de colágeno, ¿sí?, dependiendo del tipo de tejido. Entonces, dependiendo del tipo de tejido, vamos a tener que ese colágeno va a cambiar. Entonces, el componente principal de las matrices extracelulares es el colágeno. Y ya lo vimos, por ejemplo, en las membranas basales, ¿no? Y este colágeno no nada más sirve como un cimiento de las células, sino que también es un regulador, por ejemplo, del proceso inflamatorio, ¿sí? Es un regulador también de la coagulación. ¿Sí? Entonces, ese colágeno es muy importante, ¿no? En las membranas basales, por ejemplo, es el cimiento de todos los epitelios. La membrana basal debe de llevar estas fibras de colágeno para que puedan llegar a tener esas células epiteliales sobre esa membrana basal, ¿no? Y ya vimos que si no existiera esa membrana basal, pues simplemente no se puede poner una célula ahí. Entonces son muy importantes estas matrices extracelulares. Ahora, están compuestas de diferentes cosas, ¿no? No nada más de colágeno. Algunas tienen elastina, ¿sí?, fibrilinas, que son proteínas que le van a conferir ciertas características. Adhesinas, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ¿sí?, y muchas moléculas de adherencia celular, que las conocemos como glicoproteínas. Y algunos ejemplos son la fibronectina, las integrinas, que ya las hemos visto en el endotelio vascular, osteonectina, ¿sí?, y la tenacina. Esas son algunos ejemplos, ¿no?, de moléculas de adherencia celular que también son componentes especiales de las matrices extracelulares. Ahora, estos elementos que tienen van a estar presentes en la matriz extracelular dependiendo del tipo de tejido u órgano, ¿sí? Pero el conjunto de ellos va a hacer que existan ciertas matrices extracelulares. Y nos da también las características de esas matrices extracelulares dependiendo de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros agarremos, no sé, un riñón, no se va a sentir igual, ¿sí?, que el vaso, ¿no?, o que la piel. ¿Qué es lo que le confiere esas características, ¿sí?, al tacto? Son las matrices extracelulares, ¿sí? Por ejemplo, el hueso también tiene matriz extracelular.
que está osificada. Entonces, esa también es una matriz extracelular diferente. El cartílago tiene matrices extracelulares muy específicas, ¿no? Para que se vuelva así como un amortiguador en la presión de las articulaciones. Y esos son algunos de los tipos de colágeno, ¿sí? Y en qué tejidos, si se encuentran, ¿sí? Y esos tejidos, en qué órganos los vamos a encontrar. Entonces tenemos aquí los tipos de colágeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? ¿Y dónde los vamos a encontrar? Por ejemplo, el tipo 1 en el osteoide, lo vamos a encontrar en el hueso. ¿Sí? El tipo 8 en los endotelios vasculares, ¿sí? En los vasos sanguíneos y linfáticos. Y así, cada tipo de colágeno va a tener un tipo específico de tejido, ¿no? Tejido y órgano. Por ejemplo, aquí surge algo así un poquito medio confuso. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que cuando hay entonces un tejido dañado, ¿sí? Nosotros debemos de darle los insumos necesarios para que ese tejido pueda llegarse a reparar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos que en las articulaciones, ¿sí? En las articulaciones ocupamos muchos glucosaminoglicanos, porque las articulaciones tienen una parte donde está el hueso, ¿sí? Está la metáfisis del hueso y arriba de ese hueso tenemos el cartílago articular. Y ese cartílago articular con el tiempo se daña, ¿no? Y empieza a doler. Y ese cartílago articular necesita glucosaminoglicanos y condroitina, ¿sí? O más bien la condroitina, de estos glucosaminoglicanos tenemos a la condroitina y a la glucosamina. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ingiero esos en mi alimento? Llegan aquí a la zona lesionada. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Entonces tenemos aquí a la glucosamina y la condroitina, que son proteínas. Y entonces a la hora de la digestión, ¿en qué se convierten? Los digerimos y se convierten en aminoácidos. No pasan como glucosamina ni como condroitina, pasan como aminoácidos. Y esos aminoácidos se van al enterocito, el enterocito los absorbe, se va después a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y de los vasos sanguíneos se van hacia el hígado, ¿no? Que es un regulador del metabolismo, al hígado. Y de ahí se van a ir a los tejidos, ¿no? A través de la circulación sanguínea a los tejidos donde se ocupen, pero como aminoácidos. Llegan aquí directamente. ¿Sí o no? Pues no necesariamente, ¿no? ¿Sí?
No necesariamente estos que consumimos aquí, ¿sí?, van a llegar a la zona lesionada. Porque los vamos a descomponer en aminoácidos. Y entonces, ¿qué necesita un individuo para poder llegar a tener los insumos necesarios? Pues esto, ¿no? Una buena cantidad de aminoácidos que Pero vayan a tal vez producir. llegan, pero de otra forma, ¿no, profe? Porque como estamos diciendo que se producen en aminoácidos, tal vez el mismo cuerpo agarra esos aminoácidos para producirlos. Ajá, así es. Pero no necesariamente todos los que ingerimos van a llegar aquí a la zona, ¿no? Porque hay otras zonas en donde también requieren aminoácidos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente los que vas a consumir van a ir directo hacia la zona lesionada. Tienen un proceso de digestión. Por ejemplo, no sé si les ha tocado, a lo mejor a alguno de ustedes ha visto que por ejemplo, en los alimentos para perro, ¿sí?, cuando son para cachorritos, hay algunos que te dice, es que trae calostro, ¿sí? Calostro, ya sabemos que el calostro tiene una gran cantidad de inmunoglobulinas, ¿no? Trae calostro para proteger mejor al perrito, ¿no? ¿Qué le pasa a ese calostro cuando entra a la digestión? Son inmunoglobulinas, son proteínas. Se convierten en aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos por sí solos brindan una protección inmunológica. No. Así es, ¿sí? ¿No? Te pueden ayudar porque es una fuente o es un insumo, ¿no?, que lo requieres para producir tus propias inmunoglobulinas, tus propios anticuerpos, ¿sí? Es una fuente, pero por sí solos no te van a producir una protección inmunológica. Más o menos es lo que yo quiero decirles con lo de los alimentos que tomamos para las articulaciones. Sí te van a ayudar, pero porque les estás dando el aporte de insumos y que se puedan llegar a reparar, no porque lleguen realmente como ese tipo de productos hacia la articulación, ¿sí? O sea que en este caso cualquier tipo de proteína consumida ayudaría. Una proteína de muy buena calidad, sí, puede hacer la misma función. Así es. Bueno, después vamos a tener los eventos de reparación. La primera parte, ¿sí?, que corresponde al daño, a la injuria, ¿sí?, lo que ocasionó la muerte celular, ¿sí?, por necrosis, en donde hay una hemorragia y se produce el proceso inflamatorio que ya hemos visto. Durante ese proceso, ¿sí?, va a haber una proliferación celular. Entonces, por ejemplo, hay varios términos que nosotros tenemos que manejar que se ocupan mucho en patología. Vamos a suponer que tenemos un tejido, ¿sí?, un tejido. Y ese tejido, pues se dañó, por algunas causas se dañaron algunas células.
Y supongamos que esto es como si fuera un alveolo. ¿Cómo dijimos que se llamaba la inflamación del alveolo? Neumonía o alveolitis. Neumonía o alveolitis, así es. La conocemos mejor como neumonía, ¿no? Entonces se dañaron algunas células. Y esas células dañadas, ¿sí? Por necrosis, por cualquier causa que haya ocasionado necrosis, hacen que se incremente la irrigación sanguínea, ¿no? Y entonces hay una migración de células. Y cuando existe una migración de células, en donde aquí vamos a tener células inflamatorias, ¿sí? Y aquí entre el tejido, también en el espacio intersticial, también vamos a tener células inflamatorias. Y hay una gran cantidad de células. ¿Cómo creen que se llame a esa neumonía? ¿Lo podría repetir, profe? ¿Cómo creen que se llama esa neumonía? Ya tenemos neumonía porque hay daño celular, ¿no? Inflamación. Y lo vemos al microscopio y encontramos que hay una gran cantidad de células inflamatorias. ¿Cómo le pondrán de nombre esa neumonía? Es una neumonía proliferativa, ¿sí? Una neumonía proliferativa, ¿sí? Ahora, hay otra que le dicen neumonía granulomatosa. ¿Por qué creen que se llama así, granulomatosa? Tal vez porque las células que están ahí son, bueno, las que llegaron son células con granulocitos. Así es, son granulocitos. Entonces, una neumonía granulomatosa es porque la gran cantidad de células que están aquí son granulocitos. Y en una proliferativa, ¿sí? Pueden existir granulocitos, linfocitos T, macrófagos, ¿sí? Y también un sobrecrecimiento de células epiteliales, ¿sí? Esa es proliferativa, ¿sí? Y entonces cuando encontramos puros granulocitos o la mayoría son granulocitos, se le conoce como neumonía granulomatosa. Sí, entonces también así es como se le conoce a las inflamaciones. Ahora, esa proliferación celular, ¿sí? Cuando se lesiona un tejido, también puede estar dada por una célula muy especial que conocemos como fibroblasto. Fibroblasto. Por eso esa proliferación celular se le llama fibrosis. Y este fibroblasto, ¿sí? Lo que va a producir, o una de sus funciones muy relevantes dentro de la reparación, es que nos va a ayudar
a producir colágeno. ¿Sí? Es una de sus funciones. Colágeno, producir colágeno. ¿Sí? Y entonces este fibroblasto es nos va a ayudar a reparar la matriz extracelular que es necesaria para que las células puedan llegarse a dividir y tengan un sustento como si fuera una pequeña zona, ¿sí? En donde ellas, una vez que se dividen, tengan de dónde agarrarse, ¿no? Como si fuera su cimiento. Por eso es muy importante la proliferación celular por fibrosis a partir de los fibroblastos. Y entonces estos fibroblastos van a producir la síntesis de colágeno. Y se van a producir factores de crecimiento de angiogénesis. O lo que conocemos como neovascularización, una nueva vascularización hacia la zona lesionada. Y eso está mediado por los factores de crecimiento. Ahora, ¿cómo se produce esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un vaso sanguíneo, ¿no? Y este vaso sanguíneo, también recibe una irrigación y una inervación, ¿no? A través del vasa vasorum o el vasa nervorum, respectivamente. Entonces, ¿qué pasa si ese vaso sanguíneo de aquí se lesiona? ¿No? Si el daño es leve, ¿sí? El epitelio, el endotelio vascular, si el daño es leve, generalmente no está dañada la membrana basal y se puede llegar a reparar fácilmente, ¿no? ¿Sí? Se quita ese daño a través del proceso inflamatorio y se restituye ese epitelio. ¿Sí? Hay una reparación por regeneración. Pero ¿qué pasa si el daño es severo? Si el daño es severo en esta zona, supongamos que se dañó mucho todo ese epitelio, y no hay forma, por ejemplo, de que pueda aquí existir una comunicación entre este de aquí, epitelio, con este de acá. Quedó un vacío muy grande en el cual se va a formar un hematoma, ¿no? ¿Sí? Un trombo. Entonces, a partir del vasa vasorum, que también tiene endotelio vascular, ¿sí? Estos vasos sanguíneos, estos pequeños vasos sanguíneos que son del vaso sanguíneo, van a proliferar, ¿sí? Y van a ocasionar que exista la angiogénesis, ¿no? Una reparación de ese vaso sanguíneo a partir del vasa vasorum. Esa es una angiogénesis, ¿no? La presencia de un vaso sanguíneo que se reparó, ¿sí? Porque hubo un extenso daño. Ahora, si este vaso sanguíneo pierde, ¿sí? Se hizo
gran hematoma o trombo aquí adentro, ¿sí? Y pierde su luz, estos pequeños vasos sanguíneos que se encuentran irrigando ese vaso sanguíneo, ¿sí?, van a suplir la función de ese que se dañó. Y entonces es una neovascularización. La sangre ya va a correr hacia por aquí, miren. ¿Sí? No sé si me expliqué. A ver si lo ponemos más claro. Supongamos que aquí la luz del vaso se daña, ¿sí?, y ya no hay paso de sangre, y nosotros tenemos que irrigar a un tejido que se encuentra de este lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace con ese tejido dañado? Se forma un nuevo vaso sanguíneo a partir del vasa vasorum. Y el vasa vasorum va a suplir la función del vaso dañado. ¿Sí? Y entonces la sangre va a llegar por aquí y se va a ir por ese nuevo vaso sanguíneo. Y este se va a fibrosar. ¿Sí? ¿Dónde ocurre esto? En los capilares y vasos sanguíneos, y en algunas ocasiones vasos sanguíneos de muy pequeño calibre. ¿Sí? Eso va a ocurrir en esos vasos sanguíneos. A esa zona lesionada que, por ejemplo, ya tenemos, aquí es donde vamos a tener una gran cantidad de fibroblastos, ¿no?, produciendo toda esta cicatriz, todo este colágeno, toda esta matriz extracelular. Si esos fibroblastos y ese proceso inflamatorio, generalmente el proceso inflamatorio, acuérdense, incrementa la permeabilidad, y entonces tenemos exudado. Dentro de todo este conjunto de elementos que están presentando aquí, tenemos exudado. Y una de las cosas que no sé si se han fijado en las cicatrices es que de repente se empiezan a hacer pequeñas. De tener nosotros una área más o menos así, grande, dañada, esa cicatriz de repente empieza a ser pequeña, ¿sí? De estar así, empieza a hacerse chiquita. A eso se le conoce como retracción. Y está llevada a cabo por un conjunto especializado de células parecidas a los fibroblastos y que se llaman miofibroblastos. Miofibroblastos. Y los miofibroblastos se van a colocar en la zona, aquí tenemos la zona dañada, se van a colocar en la periferia de la zona dañada. Una gran cantidad de proteínas. Profe, no, sí es el profe. Se está trabando. ¿Lo podrías repetir? Se está trabando horrible. Entonces, una vez que la zona, ¿sí?, hay angiogénesis o neovascularización, se presenta la retracción. La retracción es que de una zona que está grande, dañada, ¿sí?, y que ya tiene una proliferación de fibroblastos, se empieza a hacer pequeña. Ahora, para que se empiece a hacer pequeña, surgen otro tipo de células que se van a poner en la periferia de la zona dañada, que son los miofibroblastos.
Y los miofibroblastos tienen componentes como la elastina o la actina o la miosina, que hace que esas células puedan llegar a comprimir la zona lesionada. Y a la hora de comprimir esa zona lesionada, lo que le van a quitar es el exceso de agua. Y entonces esa zona lesionada, vamos a ver, esa cicatriz, vamos a ver que empieza a perder agua. ¿Sí? Y empieza a hacerse pequeña. Por la presencia de miofibroblastos. ¿Sí? Posteriormente, pues ya viene la epitelización, que es cuando ya la célula que se dañó, en este caso los epitelios, ¿sí? Entran al ciclo celular, todo va bien en el ciclo celular, entran a la fase G1, S, G2, entran a la mitosis, ¿sí? Y se produce otra célula, y eso es lo que conocemos como epitelización. ¿Sí? Ahora, también cuando hay una zona dañada un poco más grande, tenemos la formación de tejido de granulación. Y ese tejido de granulación es para poder rellenar una zona de un pues considerable de lesión. Y está altamente irrigado porque también hay neovascularización en este tejido de granulación. Y es producido por los fibroblastos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo la limpieza de una herida y está contaminada, lo que estamos haciendo es quitar las zonas lesionadas, que era lo que me preguntaban en un inicio. ¿Por qué a veces tallan mucho las heridas? Porque están estimulando la neovascularización y la producción de matriz extracelular a partir de los fibroblastos, y se está rellenando esa zona lesionada con tejido de granulación, que no es otra cosa más que matriz extracelular, ¿sí? Que nos va a ayudar a formar a lo mejor una cicatriz, que en el caso de la piel, pues a veces se llegan a formar cicatrices y ya no se van a poder quitar, ¿no? No es una reparación por regeneración, sino por fibrosis, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? De momento todo bien, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Profe, yo tengo una duda. Ajá. En- cuando se daña un vaso sanguíneo, mencionó que, o sea, si es daño severo, la reparación es a través del vasa vasorum. Ajá. Pero también se puede dañar el vasa vasorum, ¿no? ¿O no? O sea, ¿Sí? si se daña el vasa vasorum, ¿que se repara igual, o sea, solo o cómo? O ¿O sea, qué es lo que le pasa al vaso sanguíneo al haber un daño en el vasa vasorum? todo nuestro, todos nuestros tejidos u órganos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Todos nuestros tejidos u órganos están rodeados por vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se pierde, no sé, toda esta parte de aquí? Acá habrá más vasos sanguíneos, acá afuera. Pues sí, ¿no? Sí, así es.
Y si se daña todo esto de aquí, también habrá más acá abajo. Sí. Así es, ¿sí? Sí, hay más vasos sanguíneos capilares y y vasos sanguíneos de muy pequeño calibre. Entonces, si nosotros dañamos una gran extensión de tejido, ¿sí? Siempre va a haber otros que estén acá abajo, ¿sí? Que puedan producir una cicatrización. No sé si me explique. Sí, sí. Y si se daña todo esto, va a haber otros que están acá abajo que puedan llevar a cabo la reparación. Generalmente cuando es un daño muy grande en un tejido, pues va a haber una fibrosis, ¿no? Pero siempre existen vasos sanguíneos, o sea, nunca vamos a tener no sé, una zona de tejido, ¿sí? Por ejemplo esta, que no tenga vasos sanguíneos. Estaría isquémica, se moriría esa zona. Entonces no puede existir una zona del cuerpo sin que tenga irrigación. No sé si me explique. Sí, profe. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, entonces cualquier zona lesionada, pues por consiguiente va a haber una reparación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a este individuo, no sé, hay una amputación de una extremidad? ¿Tendrá poder de regeneración, digo, de reparación por fibrosis de esa zona lesionada? Ya no va a suplir el brazo, ¿no? O la pierna, pero se le va a fibrosar ahí. Le va a salir una cicatriz. Los vasos sanguíneos. Sí, porque siempre va a haber vasos sanguíneos. No es que se dañen un capilar y ya no existan otros, no. Estamos hechos de muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Todo el cuerpo tiene vasos sanguíneos, capilares. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? No, eso no, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. No, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Profe, profe. Luego, profe. Adiós. ¿cuándo subirá las clases de la semana pasada? Pues en estos días, no sé, que ha tenido algo de trabajo. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Hasta luego.